Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Alma, profesora de Artes Visuales, nos preguntamos, ¿la plaza es de todos y todas? No, no la conozco. Sí, la conozco. Sí, la conozco. Queda en Capital Federal. Tampoco, nunca fui. Sí, sí fui. Y un montonazo. Más que nada por marchas y movilizaciones. No, tampoco fui. Sí, fui a movilizaciones, a varias. Fui con mi familia, con el centro estudiante de mi colegio y con mis amigas también. Fui a un montonazo por diferentes agrupaciones sociales. Pero bueno, como todo el mundo empecé yendo con familias. Empecé yendo con mi mamá más que nada. Y la cantidad de gente que había luchando por el mismo motivo. Lo que más me llamó la atención de Plaza de Mayo al pasar de los años es que siempre los hechos o algunos de los hechos más importantes de la Argentina pasan ahí. ¿En la Plaza 25 de Mayo o en la Plaza 9 de Julio? Y en Cava se concentran más que nada, sí, en Plaza de Mayo, en la Casa Rosada. En mi ciudad mayormente se concentran en frente de la municipalidad. Sí, bueno, casi todas las manifestaciones, bueno, ahora en la cuarentena que pidieron mucho el tema de que se vuelvan a habilitar las canchas de fútbol, hacen marchas, bueno, también hacen marchas por el aborto legal, también por el sí a las dos vidas, todo, cualquier tipo de manifestación donde salga la gente a reclamar algo, las he visto. Y sí, movilizaciones masivas, represión de parte de la policía de la ciudad. Sí, hay varias anécdotas raras. Si me refiero a Lanús, sí hubo muchas marchas por la seguridad, me acuerdo hace unos 6-7 años atrás. Y por las redes sociales, más que todo por Instagram y Facebook. Y sí, por medio de comunicación. Más por familiares, por grupos de Facebook, sí, medios de comunicación. El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando el momento en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal sentó las bases de una de las principales características de los derechos humanos, justamente su universalidad. Ellos se tienen por el solo hecho de ser personas, no son concesiones de un Estado en particular en un determinado momento, sino que son inherentes al ser humano, independientemente del lugar en el que se encuentre, la clase social de la que provenga, la etnia, religión, cultura, entre otras.
Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es o debería ser universal, igual e inalienable. Así se expresa en la misma Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Una violación de derechos humanos es gravísima, pero aún más grave es no advertir que ella está sucediendo y que tenemos derecho a exigir que cese. Los derechos humanos se convierten en una herramienta para demandar por la dignidad que nos corresponde por el solo hecho de ser personas. La idea de derecho supone la noción de un Estado activo, garante e inclusivo, a veces también promotor. Tenemos derechos porque tenemos también un Estado que los promueve, los defiende y los garantiza. En Argentina, además, el 10 de diciembre se celebra el Día de la Restauración de la Democracia en conmemoración de aquel 10 de diciembre de 1983 en el que asume un presidente elegido por el pueblo, luego de la última dictadura cívico-militar y la supresión de derechos que ella implicó. Por eso, hoy queremos proponerte un recorrido imaginario por la Plaza de Mayo en particular, como un ícono de la participación ciudadana, del encuentro con otras y otros, de demandas colectivas, celebraciones del pueblo y de un fuerte sentimiento nacional. Claro está que Plaza de Mayo no es el único espacio en donde aparecen estas significaciones. Suceden en las plazas y en otros espacios de todo el país. Vamos a recorrer la importancia que tiene y tuvo la Plaza de Mayo para la ciudadanía y su participación activa en democracia a lo largo de la historia nacional. El lugar donde Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, plantó el árbol de la justicia fue precisamente donde hoy se ubica la Plaza de Mayo, solo que en aquel momento no era más que un lugar baldío. La Plaza de Mayo fue el escenario de los episodios más destacados de nuestra historia. Originalmente llamada Plaza Mayor, el nombre que comúnmente designaba a la plaza principal del pueblo, fue bautizada de la Trinidad por Juan de Garay, pero solo en su sección oeste, donde se encontraba la capilla y el cabildo. La parte que se extendía hacia la costa sería reconocida como la Plazuela del Fuerte, luego de que se construyera la Real Fortaleza de Don Juan de Austria. Desde 1803, la Recoba dividirá de norte a sur ambas secciones hasta 1884, cuando el intendente Torcuato de Alvear decidió demolerla para crear la Plaza de Mayo que conocemos en la actualidad. Durante la etapa colonial, la vida política y social transcurría en la plaza, desde procesiones religiosas y ceremonias civiles hasta actividades mercantiles o corridas de toros, cuadrillas, juego de bochas, entre otras. Era el lugar donde podían adquirirse velas, pescado, gallinas o frutas, es decir, el escenario de la actividad social y el lugar donde se congregaban los vecinos en situaciones de urgencia, como las invasiones inglesas o el 25 de mayo. En el libro La Plaza de Mayo, una crónica, Silvia Sigal describe los cambios que atravesó la plaza central de la ciudad de Buenos Aires hasta nuestros días y la recorre con el eje puesto en su carácter de centro de poder, donde convergían la iglesia, el cabildo, el fuerte, la Casa Rosada y durante un tiempo también las cámaras y la Corte Suprema, la municipalidad. A partir de 1811 es el lugar que se establece como festejo de la Revolución de Mayo. Cuando se manda a construir la pirámide, las autoridades designan que es el lugar de recordación del hecho fundante de la nación argentina, en ese momento las Provincias Unidas. A partir de allí se abre un abanico de usos y repertorios sobre la plaza, que en algunos casos son de carácter institucional, como pueden ser las fiestas mayas, y en otros casos de facciones. En 1820, cuando los caudillos del interior llegan a Buenos Aires y dejan sus caballos en Plaza de Mayo, esto opera como instancia simbólica de ocupación de la ciudad por parte del país federal. En la necesidad de reinterpretar su historia, luego del 3 de febrero de 1852, con la caída de Juan Manuel de Rosas, las autoridades reubicaron en la Pirámide de Mayo las fechas que en adelante serían dignas de conmemoración. A los tradicionales 25 de mayo y 9 de julio se sumarían entonces el 1 de mayo de 1851 en homenaje al pronunciamiento de Urquiza.
El golpe del 6 de septiembre de 1930 fue la primera interrupción del orden constitucional de nuestro país. Desde entonces, las dictaduras compartieron características: el papel de las Fuerzas Armadas como árbitros de la política nacional, el apoyo de sectores de la sociedad civil y la participación de sectores tradicionales y concentrados de la economía para torcer un rumbo que consideraban peligroso. En ese entonces, los cadetes del ejército avanzaron armados hacia Plaza de Mayo, entraron a Casa Rosada y derrocaron al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. Con el peronismo se funda una trama política sobre la Plaza de Mayo. Hay un diálogo de la política con la plaza muy fuerte que se establece de manera muy concreta el 17 de octubre. Ese día, desde la mañana, grandes masas de trabajadores provenientes mayormente de Gran Buenos Aires marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Manifestaciones similares se produjeron en La Plata, Rosario y algunas otras provincias. Cerca de las 11 de la noche de aquella jornada histórica, Perón apareció en el balcón de la Casa Rosada frente a una multitud expectante de entre 200.000 y 300.000 personas. Tuvo lugar uno de los acontecimientos más significativos de la historia política argentina del siglo XX, la llegada de las y los trabajadores a la participación política como protagonistas. El peronismo utilizará el espacio de la Plaza de Mayo como repertorio de su acción política y lo que hace es sumar al obrero, colocarlo en el lugar donde hasta ese momento iban otros o donde el poder lo utilizaba de otra forma. Desde entonces, para el imaginario colectivo, llenar la plaza será la máxima demostración de apoyo popular. La plaza abrigó momentos que han quedado en la historia y la memoria colectiva. El 1 de mayo de 1947 se produjo la primera celebración bajo el gobierno peronista. Y de ahí en más, los festejos comenzaban con los discursos del secretario general de la CGT, seguidos de las palabras de los invitados de honor, Evita y Perón. Desde el balcón de la Casa Rosada, Evita pronuncia el discurso con motivo de la sanción de la ley que otorgó el derecho al voto a la mujer argentina el 23 de septiembre de 1947. El bombardeo de Plaza de Mayo del 55 es una respuesta muy concreta a la trama que establece el peronismo con la plaza, con un doble objetivo: bombardear el lugar y asesinar a Perón. La aviación naval y parte de la Fuerza Aérea se sublevaron contra el gobierno constitucional y bombardearon la Plaza de Mayo. Cerca de 14 toneladas de bombas dejaron 350 muertos y más de 1000 heridos. Los aparatos llevaban dibujados en su fuselaje la insignia Cristo vence, y en la primera de sus oleadas, una de las bombas impactó de lleno contra un trolebús repleto de pasajeros. Entre los acusados figuraba un joven teniente de navío, Emilio Eduardo Macera, que integraría en 1976 en calidad de almirante la junta militar que perpetró la desaparición y asesinato de miles de compatriotas. La Plaza de Mayo, como todo espacio social y público cargado de historia, relatos y movilizaciones, es un lugar central de la vida cultural y política de nuestro país. Allí expresamos nuestras alegrías, nos encontramos y nos reconocemos como pueblo y también reclamamos nuestros derechos y exigimos a nuestras autoridades. La plaza se constituye además de una memoria sensible que se expresa de múltiples maneras, incluyendo una variedad de expresiones artísticas como la actuación de músicos en el Bicentenario, el siluetazo, la bala bandera, entre otros. La Plaza de Mayo ocupa un lugar privilegiado en la historia argentina, llena o vacía, bombardeada o vallada, ocupada o desalojada. La construcción y disputa de su sentido político está presente. Cualquiera que vaya o convoque está construyendo y está demandando o celebrando la ampliación de derechos. ¿Y por qué la evocamos? ¿Por qué proponemos hacer un recorrido por sus distintos momentos? Porque la Plaza de Mayo es un lugar público de interpelación al poder, del pueblo a los gobernantes sin intermediarios. También de reconocimiento a un Estado presente, de agradecimiento cuando las demandas de la ciudadanía son escuchadas y transformadas en nuevos o más amplios derechos.
Esta interpelación se manifiesta de muchas maneras, pero ante todo se manifiesta a través de nuestra presencia en ese espacio. Y no se trata simplemente de estar ahí, de pisar la plaza individualmente, sino de hacerlo de un modo colectivo. Cuando está llena, su suelo desaparece de las vistas aéreas y se transforma en un mar de cuerpos que completan cada rincón del espacio. Participar de una plaza se trata de estar y de ocuparla colectivamente. Cantos, saltos, gritos, pintadas. Tambores y pancartas, objetos visibles y otros no tan visibles hacen que nos movamos, miremos, nos comportemos de un modo distinto al cotidiano. Las formas de manifestarnos en este espacio tan particular nos hacen visibles ante otros, ante miradas casuales, cámaras o medios de comunicación. Generan imágenes de las manifestaciones que a su vez hacen a la memoria colectiva. Por eso es que pensar la Plaza de Mayo y su centralidad es al mismo tiempo pensar hechos y situaciones que se han replicado simultáneamente en otras plazas a lo largo de todo el territorio nacional. Si bien la Plaza de Mayo es el espacio emblemático para los y las argentinas desde la gestación de nuestra nación, en cada región, provincia o ciudad existen centros o puntos principales para la expresión popular. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se emplaza el Monumento a la Bandera, un espacio histórico y epicentro de manifestaciones, caravanas y celebraciones. En la misma provincia, pero en su capital, la ciudad de Santa Fe, encontramos la Plaza 25 de Mayo, ubicada frente a Casa de Gobierno de la provincia. La también llamada Plaza 25 de Mayo, pero ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, configura el epicentro de la capital de la provincia. En Neuquén, las movilizaciones suelen convocarse en el Monumento a San Martín. También es muy simbólica la Ronda de las Madres, que se hace todos los 10 de diciembre en la plazoleta donde está el Monumento a la Madre. Mendoza capital tiene un punto de reunión social por excelencia, el llamado Kilómetro Cero. Originalmente se lo tenía en cuenta como el punto de llegada y de partida desde y hacia la provincia. Dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En este tutorial te proponemos que tomes un discurso político de cualquier momento de la historia argentina que haya sido pronunciado en un espacio público y que sea emblemático de nuestro país. Podés hacer en forma individual o en grupos de trabajo. Paso 1. Buscar en internet un discurso político de cualquier momento de la historia argentina más reciente y que cumpla con la condición planteada. Míralo, escuchalo, léelo con mucha atención. Paso 2. Habla con tu familia, docentes, vecinas, vecinos sobre este tema. Averiguá si alguno estuvo presente o escuchó este discurso en vivo. Haceles las siguientes preguntas y registrá sus respuestas. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué memorias aparecen en relación a ese acontecimiento? Paso 3. Prestemos atención no solo a qué se dice, sino también a cómo se dice. Los tonos utilizados, las pausas, el cambio de intensidad en la voz. Paso 4. Ahora vamos a identificar distintos elementos que componen al discurso y al momento en que se expuso. Vamos a formular un cuestionario para analizar estos elementos. ¿Cuál es el motivo por el cual se dio este discurso? ¿Fue una efeméride o un acontecimiento contingente? Luego analizaremos el encabezado. ¿A quién se dirige el discurso? ¿A las y los trabajadores? ¿Al pueblo? ¿A los argentinos y las argentinas? ¿A las y los vecinos? ¿Qué pronombre personal usa? ¿Se reconoce en un nosotros integrándose a quienes están presentes o habla en primera persona? Luego avanzamos preguntándonos sobre el contenido. ¿Qué ideas expresa acerca de la nación, la patria, a los intereses comunes? Es decir, ¿cómo y de qué habla?
qué relación se establece entre las y los ciudadanos y las y los gobernantes, y también con el espacio. Una vez que tenés respondidas estas preguntas, podemos abordar el paso siguiente. Paso 5. Si fueras presidenta o presidente y tuvieras que escribir tu propio discurso, ¿cómo lo harías? ¿Qué palabras, modos y temas abordarías? ¿Lo harías en primera persona del singular o del plural? Con estas decisiones ya podés escribir tu discurso y contarnos tu experiencia a través de las redes de Seguimos Educando. ¿Qué significa para las argentinas y los argentinos pensar los derechos humanos? ¿Por qué hablar de derechos humanos tiene un sentido tan potente y particular en nuestro país y en toda América Latina? En nuestro país, hablar de derechos humanos es hablar de movilizaciones, de agrupaciones y colectivos que se organizaron en torno a la demanda y a la defensa de esos mismos derechos. El movimiento obrero, las madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, el movimiento estudiantil, las organizaciones LGBTI+, el movimiento Ni Una Menos y movimientos ambientalistas como Jóvenes por el Clima, entre otros. Los sujetos de derecho no son solamente los individuos, sino también los colectivos. Los derechos que el Estado debe promover, defender, garantizar, tienen siempre un titular al que se le deben y somos nosotras y nosotros. Diariamente asistimos a situaciones en las que no se respetan los derechos humanos. Por ello destacamos la importancia de su existencia y la importancia de conocerlos, porque solo así podremos ejercerlos y reclamar que nos sean garantizados cuando no suceda. La idea de derecho supone la noción de un Estado activo, garante e incluso a veces promotor. Tenemos derechos porque tenemos un Estado que los promueve, defiende y garantiza. Y cuando no sucede, también es nuestro derecho y nuestro deber reclamarlo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Con la dictadura cívico-militar de 1976 se implementan cambios arquitectónicos en la Plaza de Mayo para impedir el tránsito y las manifestaciones colectivas. La represión se desenvolvía incluso desde lo arquitectónico, desde los modos de proponer transitar la ciudad. Las madres de Plaza de Mayo la utilizan de una forma nueva, aunque en ese uso evoquen experiencias o significados precedentes. La ronda, las madres, la realizan en torno a la pirámide de Mayo, el símbolo construido en el primer aniversario de la Revolución de Mayo y el que la Asamblea del año 13 señala como el lugar donde el pueblo va a celebrar sus mejores triunfos. La irrupción de las madres de Plaza de Mayo es la primera réplica a la represión y abrirá nuevas vías y modalidades de protesta. El 30 de abril de 1977, Azucena Villaflor se hace presente en la plaza acompañada de otras 12 madres para demandar la reaparición con vida de su hijo secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar. Este episodio constituye nada menos que el acto fundacional de las madres de Plaza de Mayo. Desde 1977, las madres realizan sus marchas de la resistencia. Entonces mandaban a la policía, circulen, que hay estado de sitio, no se puede hacer reuniones. Circulen de a dos. Ellos nos empujaron a caminar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Y nos agarramos de a dos y pusimos a caminar. O sea que casi la marcha la creó la policía. El 30 de marzo de 1982 fue el corolario de la resistencia del movimiento obrero a la dictadura.
Esa jornada fue generada, entre otros, por la Comisión de los 25 gremios peronistas, que desde 1979 convocaron al primer paro general contra el gobierno de facto. Ese día, la ciudad de Buenos Aires amaneció sitiada. Desde temprano los trabajadores se iban agrupando para encolumnarse tras la dirigencia. Avenida de Mayo y 9 de Julio. El objetivo, entregar un documento en la Casa Rosada. La columna avanzaba al grito de se va a acabar la dictadura militar y el pueblo unido jamás será vencido. La Guerra de Malvinas fue el último intento del régimen militar de revitalizarse ante el desastre económico y social generado por el proyecto instaurado en 1976 y frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se hacían escuchar en el exterior. El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron con la noticia de que las Islas Malvinas, aquel pedazo de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército como muestra de soberanía. Galtieri, presidente militar, habló desde un balcón a una multitud que se hizo presente en apoyo a la recuperación de las islas. El 10 de diciembre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín pronuncia su discurso de asunción como presidente desde el Cabildo. Es el retorno a la democracia y la recuperación de los derechos cívicos. El 17 de noviembre de 1989, el presidente Carlos Saúl Menem habla por cadena nacional ante una multitud en la Plaza de Mayo, acompañado por su esposa, el vicepresidente Duhalde y Cafiero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se cumple un nuevo aniversario del regreso de Perón a la Argentina. Con la asunción de Fernando de la Rúa a la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1999, se registró el tercer traspaso de mando desde la restauración democrática después de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, cuya sucesión fue en realidad su segundo mandato en 1995. El 19 y 20 de diciembre del 2001 fueron parte de un proceso inolvidable para la República Argentina. Saqueos, cacerolazos, represión y el grito de que se vayan todos resuenan en el aire cuando se conmemora una de las jornadas más trágicas de la historia de nuestro país. El resultado fueron 39 personas muertas durante las 2 jornadas, entre ellos 9 menores. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de manifestantes. Había enfrentamientos en Córdoba, La Plata y la gente llegó a cortar el puente en Corrientes. Néstor Kirchner intenta restaurar el relato peronista sobre la plaza. El 25 de mayo del 2006 comienza su discurso diciendo: Queridos hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, argentinos, argentinas. Y al final, un día, volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo a hacer presencia al pueblo argentino en toda su diversidad. El balcón de la Casa Rosada muestra la relación entre gobernantes y gobernados a partir de los gestos, a partir de la voz y un cierto cara a cara. Los discursos de quienes han salido al balcón de la Casa Rosada a hablarle al pueblo en la plaza expresan, a través de lo que dicen y el modo en que lo hacen, proyectos de país, formas de relacionarse con el pueblo, la ciudadanía y lo público. ¿A quién o a quiénes le hablan? ¿A las y los trabajadores? ¿Al pueblo? ¿A los argentinos? ¿A los vecinos? ¿Y quién habla? ¿Alguien que se reconoce en un nosotros? ¿Alguien que habla desde el yo en primera persona? ¿Qué sentidos construye respecto a la nación, a la patria, a los intereses comunes? Pensando en estas y otras preguntas, podemos revisitar discursos ya conocidos de algunos momentos históricos en la Plaza de Mayo. El 17 de octubre, Perón dirigió la palabra a una multitud de trabajadores concentrados en la histórica Plaza de Mayo para exigir el retorno del exsecretario de Trabajo y Previsión a la función pública. Representada por un pueblo
que marche ahora en pie para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llevar el derecho de la Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. En 1947, Eva Perón celebra la sanción de la ley del voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. En 1982, Galtieri, en su discurso, mientras el público celebra la decisión postulada de defender nuestra soberanía, hace referencia a Estados Unidos y Gran Bretaña. Promediando su alocución, el presidente de facto sintetiza en una frase su disposición a usar la fuerza en caso de no prosperar las negociaciones de paz. Que sepa el mundo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Al referirse a su condición de presidente, el orador recibe nuevamente una silbatina. Se entona el himno nacional y Galtieri saluda con los brazos en alto. Interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto. ¿Por qué lo silbaron a Galtieri? El 10 de diciembre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín pronuncia su discurso de asunción como presidente. No lo hace desde el balcón de la Casa Rosada, lo hace desde el Cabildo. Es el retorno a la democracia y la recuperación de los derechos cívicos. Comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina. El 25 de mayo del 2006, Néstor Kirchner habla en Plaza de Mayo junto a abuelas y madres de Plaza de Mayo para reafirmar que la patria somos todos. Por eso, cuando yo empezaba mis palabras, les dije que volvimos a la Plaza de Mayo. Acá estamos otra vez los argentinos, estamos en el lugar de las grandes asambleas, estamos levantando la bandera de la patria, estamos levantando la bandera de la nación, estamos levantando el orgullo y la dignidad, estamos levantando la bandera de la patria grande, estamos levantando la bandera de América Latina, estamos levantando la bandera
que nos contenga a todos, una bandera argentina que nos dé la posibilidad a todos de poder ser. Tenemos que honrar fuertemente a todos aquellos que dieron tanto por la patria. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Las madres de Plaza de Mayo comenzaron sus marchas de la resistencia a partir de la recuperación de la democracia en 1983. Verdadero. Falso. Las madres empezaron antes de la recuperación de la democracia, empezaron en la dictadura cívico-militar. Eso es falso. Las marchas de las madres de Plaza de Mayo habían empezado antes, durante la dictadura. Es más, fueron uno de los sectores que más pujó para que se vayan los militares del país. Falso. Es el 30 de abril de 1977 cuando Azucena Villaflor se hace presente en la plaza acompañada de otras 12 madres para demandar la reaparición con vida de su hijo secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar. Ese año comienzan sus marchas de la resistencia. En muchas ciudades de la Argentina existe una plaza o espacio público significativo en donde se concentran las ciudadanas y ciudadanos en momentos claves de la vida política y social de la ciudad. Verdadero. Verdadero. Por ejemplo, acá en Ciudad es la Plaza de Mayo, ponele en Rosario es en el Monumento a la Bandera y así me parece que en varias ciudades más. Eso es verdadero. Depende más que nada si es una ciudad muy grande o un pueblo muy chico, pero hasta en los pueblos chicos siempre hay una plaza central donde la gente se moviliza o donde la gente se junta para diferentes situaciones políticas que van pasando. Verdadero. Podemos mencionar algunos de esos espacios como el Monumento a la Bandera en Rosario, la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de Santa Fe, la Plaza San Martín en la ciudad de Neuquén y la Plaza 25 de Mayo ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, entre otras. No hubo movilizaciones sindicales durante la última dictadura cívico-militar. Tengo entendido que eso es verdadero. Verdadero, no hubieron. Verdadero. Me parece que sindicales no hubo, pero sí de otros rubros. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo sí hicieron sus movilizaciones. Falso. El 30 de marzo de 1982 fue el corolario de la resistencia del movimiento obrero a esa dictadura. Esa jornada fue generada, entre otros, por la Comisión de los 25 Gremios Peronistas, que desde 1979 convocaron al primer paro general contra el gobierno de facto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no menciona el concepto de igualdad. Falso. Sí menciona el concepto de igualdad en la Declaración Universal de los Derechos. Es falso, sí los menciona. Eso es falso, me parece. Falso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece claramente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El 10 de diciembre en Argentina, además de conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, se celebra otro acontecimiento. Falso, que yo sepa, no. Verdadero. Me parece que además de este acontecimiento se celebra la vuelta a la democracia. Verdadero. El 10 de diciembre yo lo tengo como el último día, o sea, es el día de la vuelta a la democracia el 10 de diciembre. Aparte siempre los presidentes asumen el 10 de diciembre, por algo será. Verdadero. Se celebra el Día de la Restauración de la Democracia en conmemoración de aquel 10 de diciembre de 1983 en el que asume un presidente elegido por el pueblo, luego de la dictadura. En su discurso hacia la multitud en Plaza de Mayo, el presidente de facto Galtieri habla de recuperar las Islas Malvinas por la vía diplomática. Falso. No sé muy bien qué dijo Galtieri, pero me parece que no dijo exactamente eso. Eso es falso. Verdadero. Falso. En ese discurso, Galtieri considera agotada la vía diplomática. Promediando su alocución, el presidente de facto sintetiza su disposición a usar la fuerza en una frase tristemente célebre. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
El Estado debe ser garante del ejercicio de los derechos humanos en su territorio. Y eso es verdadero. Obviamente, siempre que se estuvo en democracia se intentó llevar a cabo, pero cuando hubo golpes militares se dejó de lado y se olvidó. También es verdadero. Verdadero, el Estado debe asegurarse de que se cumplen los derechos humanos en el territorio argentino. Verdadero. La idea de derecho supone la noción de un Estado activo, garante y promotor. Tenemos derechos porque tenemos un Estado que los promueve, defiende y garantiza. Y cuando no sucede, también es nuestro derecho y nuestro deber reclamarlo. La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración, en la modernidad. En el contrato social, Jean-Jacques Rousseau buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. El texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, escrito por la Asamblea Constituyente tras la Revolución Francesa. Pero a los derechos civiles planteados en esta última agrega derechos sociales fundamentales, como el derecho a la educación, salud, vivienda, entre otros. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra todo acto de discriminación, xenofobia y racismo. El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peters Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque algunas regiones se abstuvieron. ¿Cuáles? No me gusta buchonear a nadie. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lucrecia Gringaus, soy docente, investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en principio agradezco mucho esta invitación a reflexionar en el marco de este Seguimos Educando. Me parece que hay una afirmación muy potente, tan potente que parece obvia e incuestionable, que es esta idea de que la plaza es de todos. Y sin embargo, esa frase, todo en esa frase, es una construcción histórica y política. Me refiero a la plaza, el todos, que hoy podría ser todos y todas, o incluso todes, y la relación de pertenencia. La cuestión, o por lo menos una cuestión, es quiénes son o quiénes han sido esos todos. Los todos pueden haber sido los vecinos en tiempos de la Revolución de Mayo, más tarde los ciudadanos o las ciudadanas, los trabajadores y las trabajadoras, los descamisados en tiempos del peronismo, los más diversos colectivos de reivindicaciones de derechos humanos o de la diversidad de género, las numerosas, diversísimas multitudes ocasionales que se encontraron allí en la plaza para celebrar o para reclamar. La plaza es sobre todo un lugar de construcción simbólica, de construcción ritual, de la nación y de sus tradiciones. La plaza, por eso mismo, concentra una centralidad histórica y política que no es geográfica. Por eso la plaza puede ser en distintas ocasiones representativa de la ciudad o de la nación, sin que eso nos haga ruido en absoluto. La plaza también es un espacio marcado y por eso también es política. Está marcado por múltiples experiencias, significados, apropiaciones, repertorios colectivos. Y es por eso también un espacio de disputa, de tironeos, ¿no? Desde arriba, desde abajo, desde los márgenes. El factor diferencial de esta Plaza de Mayo es el desborde. La plaza es el permanente desborde, es la arena
de lo no pautado, de lo no previsto, de lo no establecido, de lo que sale del orden que se le había asignado. Por eso creo que se combina allí esta función ceremonial, solemne, ritual, con el desborde que se manifiesta de múltiples, muchísimas maneras, que podemos reconstruir en nuestra memoria, en nuestras evocaciones, en nuestras lecturas, en nuestras investigaciones, que tienen que ver con la alegría y con la fiesta, pero también con el reclamo, con la insurrección, la indisciplina, como aquella que dio origen, por ejemplo, a la primigenia ronda de las madres, ¿no? Ante la orden de circular. La plaza es desborde cuando se convierte en escenario de batalla, como sucedió en el 2001. La plaza es desborde cuando se convierte en campo de batalla de violencia armada, como aquella ignominiosa situación de los bombardeos del año 55. La plaza es también desborde cuando es el escenario privilegiado de la confirmación, la reafirmación democrática, como aquella de la Casa Exterior. Y también como escena que pone ahí en el espacio de todos, la demanda de los derechos y la celebración de las conquistas. Muchísimas gracias, agradezco mucho esta posibilidad de participar en este programa, en estas emisiones, y me encantaría recomendar a todos, a quienes ya lo hicieron y a quienes aún tienen la oportunidad, la maravillosa oportunidad de hacerlo por primera vez, que vayan, si pueden, si tienen posibilidades, si en algún momento están en la ciudad de Buenos Aires, a conocer la plaza, a recorrerla, a visitarla, a mirarla, a pensarla, a sentirla, a mirar lo que hay alrededor, a tratar de imaginar un poco en este recorrido de los 200 años de nación, de plaza, todas las cosas que han sucedido allí y todas las capas superpuestas de sentidos, de sentimientos y de sensaciones y de vivencias, de experiencias que están acumuladas en esas baldosas, en esos edificios, en ese aire, en esas palmeras, en esa fuente, porque es una experiencia muy, muy bella, muy rica. No deja de estremecerme cada vez que vengo hasta la Plaza de Mayo, porque la Plaza de Mayo es un lugar donde uno puede sentir, percibir, tener la experiencia de la historia, pero también, mientras la recorre, la experiencia del presente. Quiero compartir con ustedes 3 imágenes de la plaza, 3 imágenes históricas y una personal. La primera imagen claramente me remite a esas fotos de ese 17 de octubre de 1945, donde por primera vez en la historia argentina el pueblo llega a la plaza. La plaza como un altavoz, la plaza profanada, las patas en las fuentes como símbolo de una sociedad que pelea por su emancipación. Hay una segunda imagen obvia que tiene que ver con la plaza repleta de gente en plena dictadura. En esos pocos días que transcurren desde el 30 de marzo de 1982, donde convocados por la Central Gremial Argentina, la gente pedía la salida de los militares del gobierno. Y unos días después, 2 de abril, Malvinas. El pueblo celebrando lo que termina siendo uno de los momentos históricos más dramáticos de los últimos tiempos. La plaza y sus paradojas, ¿no? También para tener esa experiencia de la historia y del presente. Hay otro momento fundamental, un tercer momento, que tiene que ver con esa época, y es poder ver esa plaza siendo recorrida por nuestras madres de Plaza de Mayo. Nuestras madres, que en cada recorrida estaban responsabilizando a la plaza, que es de todos, de la situación que estaba padeciendo, ¿no? La plaza como ese lugar de la protesta, de la resistencia, de esas madres
que clamaban por la vida, por la presencia, por el destino de sus hijos. Justamente un 24 de marzo de hace poquísimos años fui en una de las tantas marchas de los 24 a la plaza. Me recuerdo recostado en el pasto, cantando, sintiendo el fervor popular, la necesidad de estar allí, conmemorando un nuevo 24 de marzo, y mi mirada dio justo sobre el frontispicio de la catedral. ¿Saben que está allí esculpido la imagen bíblica del reencuentro de José con sus hermanos? Una historia bíblica muy particular, ya que los hermanos de José, si alguien lo recuerda, lo echan, lo venden en realidad como esclavo para sacárselo de encima, por una cuestión de envidias y de recelos. José se va a Egipto y en Egipto, ya que tenía el don de adivinar e interpretar los sueños, es celebrado, es recompensado por el faraón y se vuelve uno de los personajes más importantes del lugar. Sus hermanos y su padre, Jacob, viven tiempos de sequía y de hambruna y por eso deciden ir a Egipto, donde se encuentran finalmente con José, al que al principio no lo reconocen. La reconciliación de José con sus hermanos está presente allí en la catedral como símbolo, según entiendo, de lo que fue la batalla de Pavón, batalla de 1861, y necesidad de una reconciliación después de tantos conflictos. No es casual para mí haber tenido esa epifanía, un 24 de marzo, estar tirado en la Plaza de Mayo, mirando la catedral y entendiendo más que nunca la necesidad de seguir peleando por verdad, justicia y memoria. Como dijimos, la plaza es ocupada por personas autoconvocadas, colectivos sociales o agrupaciones políticas. Cada incursión en la vía pública puede ser analizada a través de aquello que se ve, teniendo en cuenta que esta dimensión de las manifestaciones puede tener distintos grados de intencionalidad. En el caso de las acciones que proponen una fuerte impronta artística, no quedan dudas de que esta permite llegar a las personas e interpelarlas de un modo distinto. La realización de siluetas es la más recordada de las prácticas artístico-políticas que proporcionaron una potente visualidad en el espacio público en los primeros años de la década de 1980. Consistió en el trazado sencillo de la forma vacía de un cuerpo a escala natural sobre papeles, luego pegados en los muros de la ciudad como forma de representar la presencia de una ausencia, la de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Si bien existen algunos antecedentes previos, el inicio de esta práctica puede situarse durante la tercera marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo el 21 de septiembre de 1983. El procedimiento fue iniciativa de 3 artistas visuales, Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel, y su concreción recibió aportes de las madres y las abuelas. Tras el 2001, con Duhalde en el gobierno, casi desmovilizadas las capas medias que habían protagonizado el alzamiento de diciembre, las organizaciones de desocupados programaron cortes y movilizaciones para el 26 de junio de 2002. Ese día, la represión en Puente Avellaneda, efectuada en el límite con la ciudad de Buenos Aires, termina con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. A los pocos días, decenas de miles de personas marcharon en repudio a los asesinatos y por el juicio y castigo a los responsables. En Plaza de Mayo, un grupo de manifestantes procedió a lavar banderas argentinas en las fuentes donde flotaba esmalte sintético rojo. Sumergían las banderas en el agua y las colgaban de sogas tendidas entre los árboles de la plaza.
Al contrario de lo que podía temerse, la gente, más que considerar el hecho como una afrenta al símbolo patrio, se identificó fuertemente con las banderas ensangrentadas y al finalizar la marcha, pocas banderas habían quedado colgadas, ya que la mayor parte fue tomada por los manifestantes. La Plaza de Mayo es un buen termómetro para medir los momentos del país. Y el Cabildo, siempre blanco, inmaculado, el edificio quizás más emblemático de la plaza, lució colorido como nunca por el bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. Sobre los muros se proyectaron animaciones en las que pudieron verse escenas y personajes emblemáticos de nuestra historia. Más que una recorrida narrativa, las proyecciones del Cabildo fueron una sucesión de símbolos que resumen sentidos. Los ruidos, banderas y movimientos de la plaza, tan propios del festejo, se acallaron cuando empezó la música. Los muros del Cabildo habían sido cubiertos con unos paneles que optimizaban las condiciones para el video mapping, una técnica especialmente adecuada para este tipo de eventos. El 15 de julio de 2010 fue sancionada la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley 26.618, que reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Casi 2 años después, el 9 de mayo de 2012, se sancionó la Ley de Identidad de Género número 26.743, que permite que toda persona tenga derecho a que se reconozca su identidad de género. A partir de esta última, el registro civil debe proceder a emitir una nueva partida de nacimiento si existe una demanda de cambio de identidad vinculada con el género, sin que se requiera diagnóstico médico o psiquiátrico ni operaciones de adecuación corporal. La tensión entre modernización y valores tradicionales permitió que las acciones estatales fueran ampliando los derechos de la ciudadanía, incorporando a quienes en el pasado eran actores marginales y discriminados. Bienvenida igualdad, vivir y dejar vivir, decían 2 de los carteles que portaban las organizaciones sociales mientras se discutían estas leyes. Porque en ambos casos no se trató de una política impulsada exclusivamente desde el Estado. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, lucharon, promovieron el debate, salieron a la calle y sostuvieron su palabra en la escena pública. La Marcha del Orgullo es una muestra de esto. La Marcha del Orgullo LGBTI+ de Buenos Aires es una manifestación que se celebra anualmente. Busca la igualdad de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer, y el principal acto público de la comunidad LGBTI+ de la Argentina. Se realizó por primera vez en el año 1992 y se celebra el primer sábado de noviembre de cada año, en conmemoración de la creación de Nuestro Mundo, el primer movimiento homosexual en Argentina. Además, la semana previa a la marcha se lleva a cabo la Semana del Orgullo, con una serie de conferencias y charlas relacionadas con las temáticas LGBTI+. La primera marcha contó con la presencia de apenas 250 personas, entre ellas Fernando Barrera, un gran participante de la cultura LGBTI+ en Argentina, y algunos manifestantes marcharon con caretas de cartón ya que temían perder sus empleos. La marcha parte todos los años desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional, y culmina en la Plaza de los Dos Congresos, donde se encuentra el Congreso Nacional. La participación social y sus prácticas de movilización y organización tienen por objetivo demandar y defender derechos. Muchas de estas movilizaciones encuentran en Plaza de Mayo el epicentro de las acciones y se replican en distintos puntos del país.
Algunos espacios públicos se convierten en construcciones de sentido potentes para pensar la relación entre el pueblo y a quienes les toca conducir, eventualmente el Estado. Son sitios de expresión ciudadana en la que se representan los intereses populares, celebraciones y demandas colectivas, tal como sucede en nuestra Plaza de Mayo. Participar supone ser parte de algo, involucrarse activamente en la resolución de conflictos. Esto sucede, por ejemplo, cuando las y los ciudadanos se juntan para mejorar su barrio o cuando la sociedad se moviliza para reclamar por sus derechos. Se puede decir que participar implica todas las acciones que de manera individual o colectiva realizan los miembros de una sociedad con el objetivo de proponer, brindar o colaborar con la obtención de soluciones a los conflictos y tensiones que se presentan en la realidad cotidiana. Hay quienes participan en defensa de sus propios intereses y quienes lo hacen en defensa de los derechos de otras personas, más allá de que ellos no se vean afectados directamente por esa problemática. Sin embargo, y a pesar de lo escrito sobre los derechos, ¿hay momentos en los que los derechos humanos no se garanticen? En un Estado de Derecho, las autoridades legítimamente constituidas son quienes deben dar respuestas a las demandas sociales y son las responsables de instrumentar las medidas idóneas para resolver los conflictos y garantizar a los habitantes el goce pleno de sus derechos. Esto no excluye, sin embargo, que los ciudadanos y las ciudadanas se organicen y participen democráticamente, colaboren y contribuyan por medio de diferentes acciones para concretar dichos fines, más allá de las obligaciones que las leyes les imponen. Si bien se puede participar de manera individual, la participación ciudadana se vuelve más significativa cuando es colectiva, es decir, cuando varias personas se unen para realizar demandas y reivindicaciones en beneficio de la comunidad. Esto nos permite pensar que cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a la posibilidad de involucrarse en los asuntos públicos para modificar el destino de un grupo, de una comunidad, de una sociedad. Se trata entonces de trascender lo individual y lo privado hacia lo común, lo de todos y todas.